De igual forma, ¿no? A cualquier persona que esté saboteando, ¿no? Vamos a expulsarlo de la clase. Continuando con nuestra materia, vamos a ahora aplicar, ¿no? Esos conceptos que hemos aprendido, ¿no? Sobre las válvulas neumáticas, que habíamos indicado que para nosotros van a ser mandos, ¿no? Generalmente en maquinaria pesada se los va a conocer como mandos finales, los cuales tienen como función distribuir o activar cierto tipo de componentes de nuestros sistemas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La presión atmosférica. Esta presión atmosférica habíamos indicado, ¿no? Que van a ser componentes, perdón, va a ser la presión sobre algún lugar geográfico en específico del planeta, ¿no? Esta presión atmosférica tiene que variar, ¿no? En base al lugar donde se encuentre el automóvil, ¿no? Muchos de nosotros hemos experimentado este tipo de presiones cuando se viaja a lugares llanos, ¿no? O en todo caso, viceversa, cuando se asciende, ¿no? De llano hacia la altura. Esta diferencia de presión varía, ¿no? También va a influir en la fuerza gravitacional, ¿no? En la atracción de los pesos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Van a variar. Dentro de la presión absoluta, también vamos a tener la presión relativa. Nuestros instrumentos de control de estos componentes, nosotros los conocemos como manómetros. Esos manómetros pueden variar, ¿no? Dependiendo del tipo de función y de unidades que puedan medir. Generalmente nosotros trabajamos en PSI, pero también puede venir en bar y kilopascales, ¿no? Dependiendo del sistema métrico del cual sea procedente el tractocamión. Podemos analizar en esta tablita, ¿no? Que tenemos la primera flecha, ¿no? Que para nosotros va a representar como el índice de presión, ¿no? Pero este índice de presión se va a dividir en tres lugares, ¿no? En tres conjuntos. Dice presión de utilización del aire comprimido, presión relativa y la presión atmosférica. Hemos indicado que la presión atmosférica va a ser variable, ¿no? ¿En base a qué va a ser variable para nosotros? En base al lugar geográfico donde se encuentre el automóvil. Esto va a variar mientras se encuentre en movimiento, ¿no? O su rango de operación sea corto, ¿qué quiere decir, no? De que trabaje dentro de una ciudad, ¿no? A eso se está refiriendo. Para nosotros la presión relativa va a ser la que se va a estancar, ¿no? La que se va a guardar como promedio. Pero también vamos a tener una presión de utilización del aire comprimido. Esta presión de utilización del aire comprimido va a estar por encima de estas otras dos y se va a efectuar en base a la capacidad que tengan los calderones de almacenar, ¿verdad? De almacenar el aire que ha sido sometido por el compresor. Va a haber también, en este caso, dice, ¿no? La presión absoluta es el exceso de presión más allá de la presión atmosférica. ¿Eso qué quiere decir? Que se está sobrealimentando de manera mecánica, ¿no? La presión se mide en relación con el vacío perfecto. ¿Ya? Este es otra interpretación de presión absoluta, ¿no? Pero a nosotros lo que nos interesa es esta parte de aquí abajo, dice. Las presiones por debajo de la atmosférica reciben el nombre de presiones de vacío. Estas presiones para nosotros son generados por las carreras de admisión, tanto en los motores de combustión como en los sistemas de compresor de aire neumático, ¿no? Esto nos va a interesar mucho más. No se olviden que en un motor la presión del vacío, la presión del vacuo varía con relación a las revoluciones por minuto que puede ejercer cierto tipo de máquina, ¿no? Ustedes ya deben conocer y han debido ver cuando un motor, ¿no? De combustión interna produce mayor vacío, ya sea en ralentí o ya sea en alta, ¿no? Hemos podido experimentar ese tipo
de trabajo, ¿no? En el taller. Ahora, a diferencia de los sistemas hidráulicos, ¿no? Que también los van a estudiar, los sistemas de gases presentan las siguientes ventajas, ¿no? Dice, es abundante, disponible de manera ilimitada, ¿no? ¿A qué se refiere esto, no? Es el aire que se encuentra en la atmósfera. Es ilimitado, pero también va a depender de qué, de la capacidad que tenga la máquina para poder comprimir y almacenar, ¿no? Para su posterior utilización. Otra ventaja que tiene, no cuesta nada, ¿no? Porque lo estamos sacando de la atmósfera. Lo único que llegaría a costar sería que el sistema no se encuentre en óptimas condiciones y tenga que trabajar de una manera más forzada, ¿no? Si trabaja de manera forzada, va a incrementar a la rotación del motor. Y si la rotación del motor se incrementa, es lógico que el consumo de combustible también, ¿no? La compresibilidad del aire permite almacenar energía en depósitos, ¿no? Esta energía para nosotros va a ser energía compresa, ¿no? Que ha sido proporcionada por los compresores, ¿no? La viscosidad del aire produce pocas pérdidas, hace que se pueda transportar y usar con grandes velocidades, ¿no? Nos da un patrón de referencia entre 10 a 40 metros por segundo. ¿Qué nos está indicando eso? Que mientras el sistema se encuentre presurizado, las pérdidas van a ser mínimas, no va a haber mucha pérdida de potencia. Y se puede aplicar en sistemas con relativa longitud, porque al tener esta velocidad, los comandos van a llegar de una forma adecuada para poder actuar, ¿no? Esto también va a depender en base al tipo de válvulas que se posea, ¿no? Al cuerpo de válvulas. Fácil conducción de energía a través de mangueras y tuberías. Para transportar este aire que se encuentra comprimido, hemos visto que existe la norma CETOP, ¿no? La norma CETOP me indica para cierto tipo de presión qué componentes y medidas yo puedo y debo de utilizar, ¿no? En base también a los actuadores, ¿no? Al conjunto de válvulas neumáticas que me permitan ejercer cierto tipo de trabajo. Debido a la compresibilidad, es fácil controlar y evitar movimientos bruscos. De nuevo, aquí ingresa el principio del sistema presurizado, ¿no? Mientras los gases se encuentren sometidos a presión, estos también incrementan su velocidad y su temperatura. De esta forma se evitan los movimientos bruscos, porque el tanque siempre se va a encontrar lleno. Al encontrarse el tanque lleno, evita que se produzcan otros efectos físicos, ¿no? No se necesita tubería de retorno como en los sistemas oleohidráulicos, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que la presión cuando se maneja gases es constante en cualquier punto. Al principio de la materia hemos visto, ¿no? Había preguntas que implicaban, ¿no? ¿Qué ocurría con la presión de los gases cuando los conductos, ¿no? O las cañerías o los sistemas que aplican este aire a presión variaban en su diámetro a diferencia de su longitud, ¿no? Aquí se aplica este principio. ¿Qué quiere decir para nosotros? Que no importa el grosor de la cañería o el largo del recorrido, siempre y cuando tengamos un acumulador que permita almacenar de forma correcta y a relativa presión, no va a haber pérdida, ¿no ve? Por eso, en las maquetas de sus talleres, habíamos indicado que deben de utilizar una topología en anillo. Pero esa topología en anillo podía terminar o no con la reinserción del aire que ha salido del calderón hacia los tanques, ¿no? Eso yo los voy a dejar a su criterio. Necesitamos que el taller cumpla esta condición, ¿no? Por lo tanto, no van a existir pérdidas
se pueden hacer circuitos lógicos. Habíamos indicado, ¿no?, que en base a las tablas de función, estos circuitos neumáticos podían trabajar en base a la configuración de las válvulas. Esa configuración de las válvulas, en tanto en las vías como en las posiciones, me permiten a mí trabajar en base a que las válvulas estén siempre abiertas o siempre cerradas, ¿no? Eso va a variar dependiendo del tipo de aplicación que le queramos dar. El mantenimiento va a ser relativamente sencillo, ¿no? Esto debido a qué? A que las unidades de sistemas neumáticos tienen que tener su propio sistema preventivo. Habíamos visto de que existe una estación de mantenimiento compuesta por un manómetro, una llave de paso, un sector lubricante y una salida de presión controlada, ¿no? Mientras el sistema de prevención se encuentre operativo, no va, es poco probable de que existan fallas, ¿no? Ustedes deben tomar en cuenta, ¿no?, para el sistema neumático del taller que les ha tocado, ¿no? En sí, todos los talleres que les han tocado necesitan instalación neumática, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar herramientas de impacto, ¿no? Dados, tipo de llaves especiales y demás, ¿no? Por lo tanto, deben de tomar esto en cuenta. Aplicables a lugares donde existe peligro de explosión debido a chispas, ¿no? O en este caso al aplicar electricidad. Por ejemplo, si aplicamos este principio, ¿no?, para el sistema del taller de pintura, sabemos que no va a haber riesgo de explosión, siempre y cuando no existan fugas dentro del sistema de repartición, los calderos o tomas finales, ¿no? ¿Debido a qué? A que cuando salta la chispa, este aire compreso va a presentar una característica especial, ¿no?, dentro de su interior. Por lo tanto, si llegase a saltar la chispa, es poco probable de que exista un riesgo de explosión, ¿no? No va a ser susceptible. Y también indica cuando se aplica de forma intencional o no un paso, un conducto de electricidad. ¿A qué se está refiriendo esto? Sobre todo a la parte de la corriente estática, ¿no? A eso se está refiriendo. Muchas veces ustedes van a experimentar en los vehículos cuando tienen que hacer algún tipo de servicio, ¿no? Por ejemplo, un afinado, un sistema de mantenimiento a los asientos o demás. Ustedes agarran, ¿no?, el jalador de la puerta y ya sea al abrir o al cerrar, reciben una pequeña descarga, ¿no? Esa pequeña descarga de corriente es corriente estática que está siendo producida por el vehículo, la cual no debería de existir, ¿no? Siempre y cuando este automóvil se encuentre en buenas condiciones. ¿A qué nos referimos con que esté en buenas condiciones? Por ejemplo, en nuestro medio es bien común de que a los asientos de los automóviles se les ponga forro, ¿no? Les ponen un forro en base a franela. Entonces, cuando el pasajero sube, se mueve, o con el mismo traqueteo de la unidad, esta franela tiende a cargar electrones, ¿no? Por lo tanto, como entra en fricción con la ropa del usuario y el movimiento, empieza a generarse una carga estática, ¿no? De igual manera, en el tablero de control del automóvil, se produce esos famosos banderines, las llamitas, le dicen, ¿no?, a esos tapetes con figuritas, que en vez de ser prácticos, son totalmente contraproducentes, porque no dejan respirar a los conductos del tablero, ¿no? Por lo tanto, los tapan o les ponen pequeños orificios en los cuales asumen que va a existir un paso de circulación de aire, ¿no? Cosa que no es así, porque cuando transforman o los sistemas de vehículos no tienen activados el sistema de recirculación de aire, se vuelven inoperables, ¿no? Entonces, este tipo de adornos, ¿no?, que no están consentidos
para unos vehículos, ¿no? Como habíamos visto en el caso de los talleres de las maestranzas, son contraproducentes, ¿no? Los gases nos indica también que son resistentes a las variaciones de temperatura. No se olviden que los sistemas hidráulicos, ¿no? Aplicados a la mecánica, al adquirir temperatura, estos pierden propiedades físicas, ¿no? Por lo tanto, se inhiben y no van a cumplir un trabajo de forma adecuada, a diferencia de los sistemas neumáticos. No se olviden que los calderones, los acumuladores, se encuentran en el exterior del chasis, ¿no? Generalmente van a estar bajo la plataforma, ¿no? Un poco antes del sistema de sujeción del par de baterías, ¿no? O dependiendo del tractocamión, el sistema de carga que tenga. Al estar al intemperie, reciben constantemente el golpe del viento, pero eso no le va a afectar mucho, ¿no? Porque los gases que han sido comprimidos a través del compresor, ya sea mecánico o de otro tipo, tienden a acumular temperatura al principio. Pero a medida que se encuentran en el calderón y no son utilizados, este golpe del viento los va enfriando. Pero ese cambio constante, ¿no? De entrada y salida de gases, ya puede ser también por la válvula de alivio, determina, ¿no? Que no pierdan su función, siempre y cuando el sistema de mantenimiento esté en óptimas condiciones. Tanto la velocidad como las fuerzas son regulables de una manera continua, ¿no? Acá, ¿qué nos está indicando? La velocidad en un sistema presurizador se puede regular. En nuestro caso van a ser a través del paso de aire que permitan las válvulas neumáticas, ¿no? ¿En base a qué? Al tipo de configuración que éstas tengan, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto para las válvulas neumáticas la activación por pulsador, por botón y por palanca, ¿no? Dentro de la palanca hay dos principales divisiones, ¿no? La palanca de posiciones que en base, ¿no? A un conjunto o a una posición final de accionamiento manual, la presión va a ser constante y no seleccionable, ¿no? O puede ser las válvulas neumáticas comandadas por palanca de variación constante, ¿no? Esa variación va a depender del usuario, en qué posición coloca a la palanca, ¿no? Para tener una salida final. Pero los gases, ¿no? También tienen que presentar desventajas, ¿no? Recuerden, no existe ningún sistema perfecto, sino altamente preciso, ¿no? Eso es lo que más va a existir en los sistemas mecánicos. Indica, debido al peligro de explosión, se limita la presión de trabajo hacia un máximo de 25 bar. ¿A qué se refiere esto? Si mi sistema pudiese ser capaz, ¿no? Como es posible, de almacenar una presión superior a 25 bar, en el caso del tractocamión, no sería recomendable. A diferencia de los tipos de explosiones que se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, la combustión dentro del motor, las explosiones de tipo neumático tienen una gran onda sonora y onda expansiva. ¿Qué quiere decir eso? Que suenan bastante fuerte y ese rango, ¿no? Ese hongo explosivo que van a producir por el estallido del sistema neumático tiene un gran alcance, ¿no? Por lo tanto, este tipo de explosiones a las que están expuestos los mecánicos en el taller, si es que no toman las medidas de seguridad, son prácticamente mortales, ¿no? Pueden matar a una persona. Eso siempre se va a producir, ¿no? Hay que ver. Por lo tanto, no es recomendable trabajar a más de esta presión, salvo que sea un sistema con mayores requerimientos, ¿no?
Eso ya habría que aplicar y ver la cobertura que puede tener para la mayoría de nuestros sistemas, ¿no? En el mundo camión. También tienen que tomar en cuenta, y si alguna vez han podido experimentar, ¿no? O si se informan a través de una cadena de videos, es cómo y qué efecto deja una llanta, un neumático, una rueda cuando explota, ¿no? Tienen que ver eso. Por ejemplo, ¿no? En nuestro medio no es común que revienten los camiones, pero si se va a un lugar más llano, ¿no? Y el camión se encuentra en movimiento y a velocidad, es común. Por lo tanto, puede ejercer que se pierda la presión del tractocamión, ¿no? Con su posibilidad no solo de impacto, sino de vuelco, ¿no? Porque el conjunto de ruedas más susceptible a este tipo de fallas van a ser las del eje anterior, ¿no? Las ruedas direccionales. Eso tienen que tomar en cuenta, ¿no? Si un sistema tiene una carga excesiva dentro del calderón o en el sistema de carga, va a existir una válvula neumática de seguridad, ¿no? Que al exceder la presión programada, esta va a empezar a aliviar la cantidad de aire comprimido. Y esto han debido experimentar. Cuando alguna vez han debido ver pasar un camión, ¿no? Sobre todo en carretera, no se está deteniendo, pero está circulando a relativa o gran velocidad. Esta velocidad está incrementando el mecanismo de carga del compresor. Por lo tanto, está pudiendo ingresar a los botellones mayor cantidad de aire comprimido. Pero va a haber un momento en que esta presión va a ser peligrosa, ¿no? Por lo tanto, se necesita aliviar esta presión, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? La válvula se va a abrir de manera automática y va a soltar una cantidad de gas específica, ¿no? Para volver a tener al sistema a presión constante, ¿no? Esto se tiene que evaluar, se tiene que ver, y sobre todo en la parte del mantenimiento es uno de los puntos que más se verifica, ¿no? Algunos problemas en instalación, como ruidos molestos, fugas, condensación y formación de hielo, se necesita de silenciadores para amortiguar el ruido de los escapes. ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuándo va a existir ruidos molestos en un sistema neumático? Cuando los sistemas de distribución, en este caso las cañerías y las mangueras, no se encuentren de forma adecuada sujetas, ¿no? Por lo tanto, el aire a presión y a la velocidad que está circulando van a hacer que vibre, ¿no? Produciendo este tipo de sonidos. Al igual, ¿no? Van a existir fugas, van a ser, pero de manera constante, mientras el sistema siga mandando presión, ¿no? Pero si existe una fuga, se va a perder el hermetismo de todo el sistema. Por lo tanto, se va a contaminar y va a tender a fallar, ¿no? Condensación y formación de hielo. Este efecto se produce dentro del tanque y las cañerías que transportan el aire comprimido a presión. En su actividad número 5 había una pregunta, ¿no? Que se refería a cómo se comporta el aire dentro del calderón, el botellón o el tanque, ¿no? Son sinónimos que siempre estamos aplicando. Y en este caso, esa pregunta estaba referida, ¿no? Al taller de pintura automotriz. Todo taller de pintura automotriz se caracteriza por tener una compresora y un acumulador de gran tamaño, ¿no? Algunos habían puesto de ejemplo la compresora de 200 litros, ¿no? Las compresoras chiquititas, eso no sirve ni para pintar un lado del vehículo, ¿no? Un taller de pintura debe estar arriba, ¿no? De los 15,000 a 20,000 litros de capacidad, no son botellones grandes. Son mucho más grandes que un refrigerador, ¿no? Por lo tanto, estos tienen condiciones de tratamiento e instalación especiales, ¿no? Ninguno de ustedes ha respondido a eso, ¿no? Entonces, para evitar eso, en este caso, ¿no? La posible condensación y formación de hielo, deben de existir no solo los sistemas de lubricación de gases, ¿no? Sino un sistema de mantenimiento especial
generalmente a través de computadora, ¿no? Tampoco nadie de ustedes ha puesto eso en su respuesta, ¿no? Y en este caso indica, ¿no?, que se necesita de silenciadores para amortiguar el ruido de los escapes. Estos generalmente van a estar referidos a los compresores de tipo de combustión, ¿no?, a los que parecen motores de 2 y de 4 tiempos. Otra desventaja que tenemos, ¿no?, que el costo de la energía es muy caro en comparación con la electricidad. ¿A qué se está refiriendo? Si yo voy a tener para mi taller un sistema neumático que sea alimentado a través de electricidad, no va a haber mucho problema, ¿no? Pero ¿qué puede ocurrir en el caso que yo tenga un sistema compresor alimentado por gasolina o diésel, ¿no? Puede cumplir los estándares que me hayan impuesto y también van a repercutir en el consumo de carburantes, ¿no? Esto hay que analizar el lugar geográfico donde me encuentre y demás condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estuviese por el sur del país, ¿no?, por Tarija, más que electricidad y gasolina o diésel, me convendría analizar la factibilidad que mi taller de pintura va a tener utilizando al gas domiciliario, ¿no? Esa ventaja me va a dar. En este caso me saldrían mis costes de producción mucho más baratos. También una desventaja de estos gases, dice, ¿no?, que se necesita de preparación antes de su utilización, eliminación de impurezas y humedad. Mi sistema neumático, ¿no?, hagamos de cuenta que es una compresora para taller, para alimentar herramientas especiales, ¿no? Va a tener una capacidad específica en base a los trabajos que yo voy a realizar, ¿no? Por ejemplo, no va a ser lo mismo que en mi taller, ¿no?, de mecánica general, yo tenga que tener una gran compresora comparada con la del taller de pintura, ¿no? Porque me tendría que ocupar de mantenimientos más agresivos, ¿no?, para esta máquina, en la cual yo la voy a utilizar solamente en ciertos momentos u ocasiones, ¿no? También tenemos que ver la capacidad de filtrado que tienen los elementos, ¿no? En este caso, de los filtros del sistema neumático, en este caso del compresor, que no solo deben eliminar impurezas. Habíamos indicado que estos filtros tienen que tener la capacidad de absorber humedad, ¿no? Esa es otra de las condiciones. Debido a la compresibilidad del aire, no permite velocidades de los elementos de trabajo regulares y constantes, ¿no? ¿Esto a qué se está refiriendo? A que el sistema, ¿no?, a determinado número de revoluciones, está cargando a los calderones, ¿ya?, y no permite que velocidades de trabajo sean regulares y constantes. Siempre y cuando, ¿no?, para que cumpla esto, este enunciado, no estén controladas por válvulas neumáticas, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, las compresoras de los talleres, ¿no?, de algunos talleres en los cuales ya no existen unidades de mantenimiento, ya no existen manómetros de control, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? La compresora está funcionando todo el tiempo, ¿no? No existe ningún método que limite la carga del botellón con el correspondiente peligro de explosión. También van a estar controladas solamente por una válvula principal, ¿no? Va a ser una llave de paso que va a permitir la salida o no del gas que se encuentra del botellón, ya sea de forma paulatina o de forma abrupta, ¿no? No se olviden que para hacer ese tipo de trabajos tenemos válvulas neumáticas, ¿no?, que van a depender de los cuerpos y de las vías en base al requerimiento que necesite el usuario. Entonces esto va a variar. ¿Qué ocurre en el caso del taller, no?, cuando se tiene compresoras que no cumplen con estas condiciones? Habíamos indicado que dentro del tanque se van a producir los efectos de humedad y condensación. ¿Qué quiere decir esto?
que la compresora, después de un determinado tiempo de estar funcionando, esa cantidad de gas de aire comprimido que entraba caliente se va a enfriar de gran manera. Por lo tanto, dentro del tanque se va a producir el efecto de oxidación, ¿no? Y eso va a ir dañando a la larga al resto del circuito del sistema, ¿no? Entonces se va a destruir. Y si ustedes utilizan ese tipo de compresores en el taller de pintura, cuando apliquen una presión, se van a dar cuenta que en la pintura que está siendo expulsada por la pistola va a salir burbujas de agua, ¿no? Eso es lo que van a experimentar. Es como se dice en el taller, ¿no? La pistola es Cupido. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos está indicando eso? De que en el tanque existe presencia de humedad. Entonces el tanque tiene en su parte inferior un tapón drenador, un tapón de drenaje, ¿no? Entonces, si, si yo no hago el mantenimiento adecuado y de forma constante, esa cantidad de aire se va a ir asentando, ¿no? Entonces, en base a la presión, siempre va a poder salir a través de la manguera y al dispositivo final que yo esté utilizando. Si se puede ver con un estetoscopio, ¿no? Perdón, con un endoscopio automotriz, la parte interna de un tanque de almacenamiento y este no se encuentra totalmente liso, ¿no? Sin rastros de óxido, no sirve, ¿no? Se debe proceder a su desecho. Es una unidad que no solo ya me va a permitir a mí utilizarla como trabajo, ¿no? Sino que también va a ser un elemento de inseguridad, porque en cualquier momento va a poder estallar. No se olviden que todo este tipo de tanques tienen características especiales, ¿no? Nos está indicando en este caso que los esfuerzos de trabajo son limitados, entre 20 a 30.000 newtons, ¿no? Estos números son altos, pero ¿qué ocurre? Para las aplicaciones que están diseñados, se necesita una gran cantidad de presión, entonces esto va a variar, ¿no? Una otra desventaja de los gases para los sistemas neumáticos es que su generación es de forma ruidosa, ¿no? O también, en este caso, van a ser estos sonidos incómodos, molestos, cuando se apliquen las cargas de presión. Alguna vez van a escuchar un camión, ¿no? Cuando está bajando cada cierta velocidad, o bien el conductor no está utilizando ninguno de los frenos auxiliares, va ayudando a la máquina a descender con el pedal de servicio, ¿no? Si ayuda a manejar con el pedal de servicio, nuestros tanques se van a ir aliviando del aire, ¿no? Rápidamente, nuestras palabras van a ir perdiendo. Por lo tanto, podemos quedarnos sin frenos, ¿no? Entonces, esas van a ser las ventajas que va a presentar, ¿no? Aquí vemos un pequeño resumen, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las compresores que ustedes han presentado para un taller de pintura automotriz profesional, ¿no? Voy a solicitar que me expliquen por qué han elegido eso. Fíjense, en la parte izquierda tenemos un conjunto de pistón succionador, ¿no? En la parte izquierda estamos viendo que la válvula recorre cierta distancia, mientras el pistón también se desplaza, absorbe aire y completa el ciclo de carga, ¿no? En este caso el ciclo de salida, sin la presencia de la combustión, ¿no? Tenemos, ¿no? Podemos hacer una analogía, por ejemplo, en este caso de la neumática con los sistemas eléctricos, ¿no? Podemos ver un gráfico de un conjunto, ¿no? En este caso de un foco, un socket, un cable, ¿no? Que está alimentándose a la parte de la batería negativa y la salida de intensidad, la salida de corriente, está yendo hacia el foco también, pero a través de un interruptor, ¿no? Si nosotros lo llevamos y lo comparamos con un sistema neumático, vamos a tener esta analogía, ¿no? El compresor para nosotros va a ser la batería, porque se está encargando de suministrar, en este caso corriente, y en este caso de suministrar aire comprimido, ¿no? Este switch lo vamos a tener a través del pulsador o botón de accionamiento, ¿no?
Y el trabajo final, este trabajo final, ¿no? De que se prende el foco, lo va a ejercer ¿quién? El vástago del cilindro neumático que está siendo controlado por la válvula, ¿no? Entonces, estas condiciones está reuniendo el sistema neumático basado, ¿no? En una analogía de un sistema eléctrico. Entonces, acá abajo ustedes pueden ver un pequeño resumen de qué actividad realiza cada uno de estos componentes, ¿no? Tenemos nuestro compresor, vamos a tener al conjunto de válvula, en este caso para nosotros va a ser la válvula, ¿no? Que en base a su posición va a obturar o permitir la salida de los gases del acumulador hacia, en este caso, hacia el cilindro actuador, ¿no? Entonces vamos a tener ese tipo de componentes. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo del compactador de latas. Ya hemos visto, ¿no? Cómo funciona y los movimientos que tiene que realizar, ¿no? Entonces esas condiciones tenemos que tener, ¿no? Entonces, como ventajas tenemos, ¿no? Sencillez de los sistemas de mando. ¿A qué se refiere esto, no? A la forma en que se pueden controlar, ya sean por botones, palancas u otro tipo de control, ¿no? Tanto para las válvulas, cilindros y actuadores. Rapidez de la respuesta del sistema neumático, que a través de la longitud, ¿no? Y el transporte de este aire, aprovechando un principio físico, que la presión es constante en cualquier punto de un sistema presurizado, vamos a tener una rápida acción, ¿no? De los actuadores. La economía de los sistemas neumáticos una vez instalados, ¿no? Tanto para el taller como para las unidades automotoras, la implantación, ¿no? En este caso, y el diseño va a ser lo que más va a costar. Pero una vez que el sistema esté implementado, no existe ningún tipo de problema, ¿no? Más al contrario, se vuelve de bajo mantenimiento y de poco consumo, ¿no? Por eso la mayoría de los talleres opta por este sistema. Un inconveniente habíamos indicado que va a ser el precio de la instalación, ¿no? Pero esto habría que ver la capacidad de retorno que va a tener nuestro taller, ¿no? Ahí tenemos que evaluar qué tipo de servicios vamos a dar, ¿no? Eso depende. El mantenimiento del aire en buenas condiciones es costoso. Una vez de que esté implementado el sistema, si nosotros mantenemos los periodos de mantenimiento dentro de sus parámetros, sí va a existir un costo, un precio, ¿no? Pero esto se va a minorar a diferencia si yo lo utilizo de forma constante y sin ningún tipo de mantenimiento, ¿no? Una vez de que el sistema ha sido implementado, ¿no? ¿Ya? Ha sido implementado y está funcionando, es difícil poder volver a reestructurarlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo no he tomado en cuenta algún punto en su diseño, me va a costar caro, ¿no? En este caso, la implementación y la mano de obra. También de los accesorios, ¿no? De los componentes del sistema. Entonces, ustedes tienen que evaluar, ¿no? Vamos a tener también aplicaciones, ¿no? En base a lo que nosotros queramos ejecutar. Accionamiento del sistema neumático de frenos de camiones, lo que estamos estudiando, ¿no? Al ser un sistema neumático, estos poseen mayor presión y mayor fuerza, ¿no? Por lo tanto, van a poder ser capaces de controlar grandes pesos, ¿no? Y diferentes tipos de tracción. Accionamiento de puertas en omnibuses, ¿no? Pueden ser los de manera automática o controlados por el operador de la unidad. Descarga de depósitos en la construcción, fabricación de acero, minería, ¿no? Van a ser máquinas especiales, generalmente para el control o procesos repetitivos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero utilizar un martillo neumático, ¿no? Para perforar un orificio en el cual yo pueda insertar una carga explosiva. Compresores de aire para minería, ¿no? Estos compresores
van a alimentar a este tipo de actuadores, ¿no? En este caso, a los martillos. Les había puesto, por ejemplo, a los compresores de aire tipo Atlas Copco, ¿no? Atlas Copco es el rival americano de maquinaria especial, ¿no? Destinada a ciertos campos, ¿no? Es el rival de Caterpillar. Por lo tanto, son buenísimos, ¿no? Y son caros también. Existe aquí en nuestro medio, ¿no? Hay bastante. También podemos aplicar, ¿no? Pintura por pulverización, para chapa y pintura. Pero hemos indicado que tienen que tener características especiales, ¿no? Perforadoras neumáticas. Este también utilizamos bastante en el taller, ¿no? Pistolas de impacto para empernado y desempernado, ¿no? Para extraer tuercas especiales. Pero, por ejemplo, estas no solo las van a aplicar para soltar las tuercas o pernos de las ruedas. Más que todo están diseñadas para soltar tuercas de puntas de eje, tuercas de copas de tracción, ¿no? De maceros. A ese tipo de elementos está destinado este comentario, ¿no? Eso se tiene que evaluar. ¿De qué me sirve, por ejemplo, a mí tener una pistola neumática que me ejerza 150 libras de presión cuando la capacidad máxima de mi compresora es 100? ¿Esto qué va a ocurrir? La compresora durante su funcionamiento va a llegar a cierto límite de carga en base a la presión que está determinando la válvula de alivio. Entonces, cuando yo la utilice, ¿no? Mi pistola neumática va a soltar la primera vez y rápidamente la compresora va a volver a entrar en funcionamiento. Entonces, de esta manera yo le estoy quitando vida, ¿no? Porque prácticamente mi compresora estaría trabajando de forma constante, ¿no? ¿Se dan cuenta? No va a ser adecuado, por lo tanto yo tengo que evaluar. Por ejemplo, para los que les ha tocado talleres de maquinaria pesada, taller diésel y demás componentes, ¿no? Tienen que evaluar estas condiciones, tienen que ver. Cuidado, estén poniendo en sus maquetas, ¿no? Ya les repito otra vez, su compresora de 200 libritas, ¿qué van a hacer con 200 libras? No van a poder sacar ni una tuerca del conjunto de las orugas, ¿no? Los sapos pasadores tampoco van a poder. En este caso, ¿no? Máquinas de soldadura eléctrica por puntos. Se puede utilizar en las fábricas de generación de planchas para puertas, maleteros, capós, ¿no? U otro tipo de aplicación, siempre y cuando funcione con sistemas neumáticos, ¿no? Ribeteando, ¿no? Para nosotros el ribete es una máquina que nos va a permitir formar un ángulo, ¿no? Nos va a permitir formar un rebarbe, un borde. Maquinadas de embotellado y envasado, manipuladores neumáticos y los tornos de dentista, ¿no? En este caso son elegidos porque permiten regular la velocidad a través de la carga que se esté permitiendo circular por la válvula neumática, ¿no? ¿Qué propiedades me permiten a mí el uso de aire comprimido, ¿no? Dice disponibilidad. Van a estar totalmente disponibles siempre y cuando el compresor esté en relación a la capacidad de almacenamiento que tengan los botellones, ¿no? Va a variar esta parte. Se tiene que analizar, ¿no? Yo no puedo tener un camión, por ejemplo, un FH12, un FH16, con un tanque compresor pequeñito, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Va a cargar rápido y lo más probable que en una sola aplicación del freno de servicio se descargue, ¿no? Por lo tanto, yo perdería el control de la unidad si es que no tuviese una asistencia de frenos auxiliares, ¿no? Esto va a variar. El almacenamiento va a variar, ¿no? Como regla general existe que los tanques de almacenamiento, los botellones, los calderones, tienen que poder almacenar, ¿no? Tienen que poder guardar el aire a presión 3 veces el volumen que se utiliza para frenar al camión. Por ejemplo, si yo necesito 300 libras para un frenado de emergencia en el camión,
Es un hecho que mi sistema de almacenamiento, como mínimo, tiene que tener 600 libras de capacidad, lo cual me daría a mí una posible utilización de 2 veces más, ¿no? Un promedio. Pero ¿qué no va a ser conveniente? De que el compresor no tenga la capacidad de llenar estos almacenadores, ¿no? Por lo tanto, ese sistema va a sucumbir. Esto tiene que estar presente en sus maquetas, tanto del diagrama neumático como del torpedo automotriz, ¿no? Esto tienen que tomar en cuenta. Cuidado, estén presentando camiones con un solo tanque acumulador, ¿no? Generalmente no existe. Otra propiedad que vamos a tener es la simplicidad de diseño y control. ¿A qué está refiriendo esto? Que una vez diseñado el sistema y eliminado componentes que puedan hacer perder presión, volumen, caudal o que puedan generar fugas, se elimina, ¿no? Se simplifica el diseño del sistema. Y también el control, ¿no? Generalmente de forma manual, forma computarizada, ¿ya? O de propio control neumático, van a variar, ¿no? Generalmente solo tienen un vástago o una leva como actuador, ¿no? Es suficiente. También permiten la elección del movimiento. ¿Esto a qué se refiere? Que depende de mí si quiero que el vástago, por ejemplo, ¿no? De una válvula neumática funcione por defecto extendido o compreso, ¿no? Esto va a requerir en base a mi requerimiento. No se olviden que para la mayoría de los camiones, ¿no? Los que están haciendo ese trabajo, su sistema de embrague es neumático. O puede ser una mezcla, ¿no? Entre sistema hidráulico neumático. Ustedes tienen que buscar en su manual del camión que les ha tocado qué tipo de forma tiene esto, ¿no? Pero en sí, para todos los camiones que les he dado, todos son de transmisión mecánica, ¿no? Otra propiedad habíamos indicado que va a ser la economía. Una vez implementado el sistema y tengo un sistema automático de mantenimiento, a la larga se vuelve un sistema muy económico, ¿no? Por lo tanto, no voy a erogar grandes cantidades de dinero, siempre y cuando el sistema haya recibido mantenimiento, repetimos, ¿no? Fiabilidad. Los sistemas neumáticos son muy confiables. ¿Qué cosas pueden ocasionar tipo de fallas para los sistemas neumáticos? Van a ser las fugas, la falta de lubricante en forma de neblina, ¿no? La lluvia de neblina y una incorrecta manipulación. Por lo tanto, esos serían los componentes que puedan efectuar posibles causas, ¿no? Por eso, alguna vez van a darse cuenta, ¿no? En los noticiarios, un camión se ha chocado, es que se han roto los frenos, dice, no, no se han roto los frenos. No ha existido mantenimiento, el conductor ha sido demasiado negligente, ¿no? Entonces no ha habido la corriente inspección y seguimiento, ¿no? Ustedes como técnicos mecánicos pueden estudiar, ya les había indicado, ¿no? La parte del peritaje mecánico. ¿Qué van a hacer ustedes? Les van a contratar por detectar fallas en el caso de un accidente, ¿no? Para ver si era falla humana o realmente ha sido una falla de algún sistema neumático, ¿no? Pero para eso ustedes deben conocer todos los sistemas de él. Resistencia al entorno. ¿Qué quiere decir? Que como es un sistema presurizado y mientras se mantenga de esa forma, no importa las condiciones climáticas del exterior, el sistema no va a fallar, ¿no? Siempre y cuando, repetimos, se encuentre presurizado. La limpieza, de igual forma, ¿no? Puede ser que yo esté llevando eh, carga a lugares lejanos, ¿no? Por ejemplo, ir al Beni en época de lluvia. Va a ser un barrial entero, ¿no? Pero mientras las conexiones y purgadores se encuentren con sus seguros correspondientes, no va a ser mucho problema, ¿no? Y la seguridad, ¿no? Es un sistema altamente seguro siempre y cuando
las válvulas de alivio se encuentren en buenas condiciones, ¿no? Habíamos indicado que para nuestros tipos de compresores tenemos de dos tipos, ¿no? Alternativos y rotativos. En el caso de los alternativos, mediante pistón o pulmón. En los rotativos de paleta y tornillo, ¿no? Este para nosotros era tornillo sin fin. Este era como la bomba hidráulica, ¿no? Este es un pulmón y este es un pistón. En este caso, ¿no? Tenemos un compresor monocilíndrico, ¿no? De un solo pistón, el cual va a tener solo dos etapas, ¿no? Una descendente y otra ascendente. En la descendente se abre la válvula de admisión, llega al punto muerto inferior. Como el cigüeñal está conectado perdón, como la biela está conectada al cigüeñal de forma excéntrica, ya está calculada su distancia, ¿no? Entonces, en base a los puntos más lejanos, ¿no? El pistón va a ascender al punto muerto superior y va a empezar a comprimir y expulsar todos los gases que estaban ocupando el cilindro, mientras la válvula de admisión se encuentra abierta y la válvula de carga está abierta. Esta salida directamente no va a realizarse hacia el acumulador, ¿no? Debe pasar primero por la unidad de mantenimiento. Tiene que ejercer eso. Aquí tenemos de otro tipo, ¿no? Partiendo del mismo principio del de una sola etapa, ¿no? Tenemos un compresor en B que va a tener el mismo principio de funcionamiento de los monocilindros, pero en este caso van a compartir un solo bloque, ¿no? De igual forma, las bielas, tanto para el pistón de la derecha como para el izquierdo, se encuentran enganchadas al cigüeñal de forma excéntrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que están alejadas de su punto medio. Y en base al sistema de rotación, de una manera sincronizada, ¿no? Con la culata, van a permitir el ingreso de un volumen de aire desde la atmósfera comprimido y expulsado a presión. Pero no se olviden que este aire comprimido que está saliendo a presión también va a adquirir temperatura, ¿no? Eso va a cumplir. En el anterior hemos visto que este sistema, ¿no? Del émbolo de una sola etapa permite una carga variable, ¿no? En base al número de revoluciones entre 3 a 7 bares. El de 2 etapas me está permitiendo un promedio constante, ¿no? De 7 bar. Pero fíjense, aquí aparece la variante, ¿no? La aparición de la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que estos gases van a calentar. Y todo aire comprimido que no se enfría, ¿no? Fíjense, ya se está complicando mi sistema. Antes solo tenía que transportar, perdón, absorber, comprimir y entregar el aire al acumulador, ¿no? Ahora tengo que empezar a poder refrigerar esta condición a través de un intercooler, ¿no? Ya sea a través de refrigeración mediante líquido o refrigeración forzada, ¿no? A través de un paso del. Aquí tenemos de otra forma, ¿no? Fíjense, seguimos teniendo la parte del block, el cigüeñal, la biela, ¿no? En base al sentido de rotación del cigüeñal, la biela que se encuentra en una posición excéntrica se desplaza, ¿no? Pero fíjense, ¿desde dónde? Desde el punto muerto inferior hacia el punto muerto superior. Pero aquí ya no existe la presencia de las anillas, sino de un pulmón, un diafragma, ¿no? Va a ser una goma que se va a estirar y se va a contraer, se va a estirar y se va a contraer, en base al plato de soporte que tenga el pistón, ¿no? Entonces, de esta misma forma estamos cumpliendo, ¿no? La apertura de la válvula de admisión y también la apertura y cierre de la válvula de descarga. Entonces, en vez de tener anillas, tenemos pulmón, ¿no? Tenemos un diafragma. Este sistema me permite la siguiente característica, que en la parte de la cámara, ¿no? Donde se encuentran las válvulas, no se necesita lubricación, por lo tanto está libre de aceite.
pero el rango de trabajo que me está permitiendo solamente va a ser para 5 bar, ¿no? Los otros tipos de compresores, ¿no? Que van a depender de la gama que tenga el tractocamión, ¿no? Del tipo de características que este provea. Habíamos indicado el conjunto de rotativo o de paleta deslizable, ¿no? Que a través del efecto de la fuerza centrífuga y centrípeta, estas paletas se iban alejando de su centro, ¿no? Entonces, por lo tanto, iban variando la capacidad del volumen. Por lo tanto, también comprimían de otro tipo. Este sistema representa un mayor incremento de temperatura, 190 grados Celsius. Pero necesitan de qué? De un aceite refrigerante, ¿no? Generalmente este aceite no va a ingresar hacia este conjunto, porque este conjunto va a ser de materiales altamente resistentes a la temperatura. Y por ende, no necesitan de refrigeración, ¿no? ¿Dónde necesitamos este aceite como refrigeración? Al eje principal, ¿no? Este tipo de caracoles pueden ser refrigerados por el propio aceite del motor, ¿no? Más o menos como si fuesen un turbo. Esa analogía podemos hacer, ¿no? Los compresores de tornillo, los compresores sin fin, en base a su sentido de rotación, a través de sus paletas, permiten la absorción, compresión y descarga del aire, ¿no? A un gran número de revoluciones, ¿no? Me permiten caudales de hasta 400 metros cúbicos por minuto, ¿no? Son de alto rendimiento. Y también me indican, a diferencia de los otros sistemas, que la presión de trabajo puede ser mayor a 10 bar, ¿no? Esa ventaja me da. Para permitir el correcto funcionamiento de estos sistemas, tenemos, ¿no? Principios físicos. Aquí vamos a tener ley de Boole, dice, ¿no? El volumen de una masa definida de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. ¿Qué quiere decir? Que la presión de los gases va a ser siempre la misma en base a la temperatura con la cual se manejen, ¿no? Eso siempre se ha aplicado, ¿no? Podemos poner de ejemplo el sistema de refrigeración del motor cuando está aplicado a los fluidos, ¿no? O en este caso, si es que en el sistema presurizado de refrigeración existe la presencia de aire, ¿no? De las famosas burbujas. La ley de Charles, ¿qué me dicen? El volumen de una masa definida de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta, a la temperatura total. En otras palabras, dice, ¿no? Que la cantidad de aire que existe en nuestro sistema, ¿no? Por ejemplo, en este pistón, ¿ya? Va a ser directamente proporcional en base a la presión. Fíjense, tenemos el desplazamiento de este émbolo, tenemos un volumen, un caudal de aire, ¿no? Entonces, a medida que se va ejerciendo presión, ¿ya? La temperatura también va a ir incrementándose. A diferencia de este otro, ¿no? Que si baja la presión, la temperatura también. Por eso se dice que es constante, ¿no? Y vamos a tener este otro tipo de leyes, ¿no? En este caso, la ley de Gay-Lussac. Dice, la presión de una masa definida de gas nos está indicando ahí, ¿no? Una cierta presión. Podemos poner el ejemplo de la cantidad de fuerza que yo estoy aplicando al pedal de servicio, ¿no? Es. Y el volumen es constante. La presión y la cantidad de aire son las mismas, ¿no? Van a ser proporcionales a la temperatura. Eso me está indicando. Entonces, en base a estos componentes, van a funcionar los sistemas neumáticos de los camiones, ¿no? También habíamos visto las válvulas y cilindros neumáticos que van a estar presentes, ¿no? En el caso de nuestro sistema neumático, a través del pedal de servicios, a través de las chicharras o pulmones, los relays de accionamiento, ¿no? Que se van a encontrar en la parte posterior y que también tienen que encontrarse en sus torpedos automotrices, ¿no? Los frenos de aire, ¿no? Si ustedes quieren, pueden hacer las analogías con los sistemas de frenos hidráulicos, ¿no? Que trabajan
a través de la presión que se ejerce a través de un vástago, el cual permite un desplazamiento de un émbolo, ¿no? Para permitir para permitir variar la presión dentro de un sistema presurizado y alimentar con esa fuerza a los actuadores. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy utilizando para mi automóvil liviano un freno de servicio neumático, va a depender de mí como usuario la fuerza que yo esté aplicando al pedal, ¿no? No va a ser lo mismo que yo esté en un lugar plano, a diferencia que yo esté descendiendo una pendiente. Por lo tanto, voy a variar, ¿no?, la presión con la cual yo esté aliviando el desplazamiento del automóvil. Todos estos componentes son susceptibles a fugas. Cuando los sistemas neumáticos de aire a presión son susceptibles, cuando no se encuentran bien instalados. No se olviden que el torpedo automotriz tiene forma de C, y esa forma de C se convierte en un canal, ¿no?, por el cual tiene que circular el sistema eléctrico, el sistema electrónico y el sistema neumático de frenos, ¿no? Solamente por un lado del chasis, mientras que por el otro puede haber otro tipo de servicios. Eso va a variar, ¿no? Nos está indicando. El compresor está diseñado para funcionar cargando hasta el 25% del tiempo de funcionamiento del motor. Mi compresor, mientras el motor esté prendido, siempre va a cargar, ¿no? ¿En base a qué? A la presión que tenga la válvula de alivio del sistema. Si esta válvula de alivio no se encuentra en buen estado y el motor sigue en funcionamiento y sigue generando carga, ¿no?, en este caso sigue alimentando al sistema neumático, va a haber un momento en que el tanque puede explotar, ¿no? O bien el mismo compresor se dañe por un exceso de presión que pueda tener el acumulador, si es que éste no dispone de una válvula antirretorno, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el aire solamente tiene que circular en un sentido hacia el acumulador. Generalmente debe de contar con esos componentes, ¿no? Eso se tiene que evaluar en nuestro sistema, ¿no? Analizaremos un poquito. Aquí les tengo un ejemplo de lo que va a ser para ustedes la maqueta del sistema neumático, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha podido tocar un un camión Cummins, por decirlo, ¿no? Entonces, estoy haciendo el torpedo en base a ¿qué? Al tipo de tracción que tenga mi camión, ¿no? Ya sea con un solo eje o dos de tipo traccional en el eje posterior o con 4 ruedas en el sistema de dirección, ¿no? Entonces, en base a eso, van a variar los componentes de este sistema. Por ejemplo, en el número 1 dice, ¿no? Vamos a tener compresor. Este para nosotros va a ser nuestra unidad, que generalmente va a ser impulsada a través de una polea por el giro del trinquete del motor de combustión, ¿no? Entonces, una vez de que está generando, en este caso va a ser compresor de tipo alternativo. Está generando el aire a presión y va a mandar hacia dónde, ¿no? Hacia un regulador. Este regulador va a tener la capacidad de aliviar la presión del aire, pero una vez de que haya pasado por él, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede aliviar el aire a presión si tuviese la oportunidad de volver desde los acumuladores, ¿no? Solo está teniendo un purgador en un solo sentido, en una sola vía, ¿no? 3, el secador de aire, ¿no? Es más o menos como un decantador en las unidades diésel, en los motores, ¿no? Tiene como función absorber la humedad que se está produciendo en las carreras de admisión y descarga a través del compresor, ¿no? Esa función va a tener. El 4, vamos a tener un depósito de regeneración. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que toda esta humedad o condensación que ha existido en este sistema se transforme, ¿no? No lo voy a soltar directamente al ambiente, porque si mi sistema tuviese retorno, en algún caso puede haber, no se olviden que este aire que está circulando por estos componentes va a estar lubricado, ¿no? Por lo tanto, yo estaría
contaminando. Ahora, fíjense, como componente número 5 tenemos válvula de protección de 4 vías. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que el retorno, ¿no? O la protección que me está brindando está en cada una de sus conexiones. Tanto en este caso, ¿no? Para los depósitos de aire comprimido. En este caso va a tener 2, ¿no? Solamente va a tener 2. Una vez de que este aire ha sido acumulado, ¿sí? También va a salir hacia dónde. Fíjense, seguimos nuestro paso y va a ir hacia el número 7. La válvula de freno de mano. Esta válvula de freno de mano para nosotros es la válvula de estacionamiento, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que solo va a tener de 2 posiciones, libre o cerrado, ¿no? Cuando está libre va a permitir la rotación de las ruedas, ¿no? Del tractocamión. O cuando se encuentre cerrado, las va a bloquear, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Va a cerrar el paso y va a permitir que estos pulmones se encuentren todo el tiempo expandidos. Por lo tanto, la rueda no va a poder girar, ¿no? Eso nos está. El 8 dice, válvula de descarga del freno de mano, ¿no? Este otro tipo de componentes, ¿cuándo se aplica? ¿Cuándo funciona? Alguna vez han debido escuchar en la calle, ¿no? Ese camión está bloqueado. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que si esta válvula falla en algún momento, los sistemas de freno, ¿no? En este caso la parte mecánica, va a estar haciendo una constante fricción, ¿no? Va a estar expandido. Por lo tanto, va a impedir que la rueda gire. Pero el mecánico tiene que tener la capacidad, ¿no? De poder tenderse bajo el vehículo e ir disipando, ¿no? Ir aliviando esa presión para que se vayan soltando las ruedas, ¿no? Para que no se encuentren bloqueadas. A eso se refiere, ¿no? Después, la válvula de freno de servicio. Esto para nosotros el pedal. Va a ver que esta válvula es de las más complejas del sistema, porque no es como la válvula del pedal del servicio de freno hidráulico, ¿no? El que controla el cilindro. En el cilindro de tipo hidráulico, solamente va a depender de la presión que yo ejerza en este pedal, ¿no? A través de la distancia de la carrera para ir incrementando la presión. En este tipo de válvulas, a medida que yo voy ejerciendo la presión, ¿no? Voy apretando, van a existir conjuntos de pistones, ¿no? De émbolos con sus correspondientes gomas o cubetas que van a ir abriendo y cerrando circuitos. Y al ir abriendo y cerrando circuitos, van a ir alimentando a los diferentes componentes del sistema de freno neumático, ¿no? Eso va a variar. Por eso es bien importante la capacidad de carga que tengan estos acumuladores, ¿no? Los tanques de freno. También vamos a tener la válvula de control del reparto de frenada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que se tiene que configurar, ¿ya? ¿A cuál de los pulmones va a atacar primeramente la presión del sistema? Es de lógica, ¿no? De lógica que toda la vida, al ir ejerciendo presión, siempre se aplique primero al conjunto de chicharras o pulmones del eje posterior, ¿no? Esta parte, esta analogía, se puede aplicar con los sistemas hidráulicos, ¿no? Por lo tanto, este frenado primero va a efectuarse aquí y de forma posterior en el eje delantero. ¿Por qué primero debe aplicarse la fuerza en el eje posterior? Porque se necesita primero frenar aquí para poder dominar, para poder controlar la carga que debe estar soportando el chasis del tractocamión, ¿no? Para no perder el control. Y por simple principio lógico, no puedo aplicar directamente primero la presión al eje anterior, porque si quieren, es como estar manejando una bicicleta. ¿Qué ocurre si yo freno primeramente con la rueda delantera? Va a ejercer un principio de catapulta. Entonces va a ser como una palanca, ¿no? Me va a botar. El camión va a tender ¿a qué?
a querer levantarse, ¿no? Entonces eso va a contraproducir mi trabajo, entonces va a dañar a la unidad, ¿no? Y también vamos a tener como otros componentes las cámaras de aire de frenos delanteros, ¿no? Estos pulmones que van a tener en su interior muelle de retorno, vástago compresor, palanca y forma de sujeción, ¿no? Estos conjuntos, ¿no? Al igual que las cámaras de aire de frenos traseros, van a variar en base a sus requerimientos. Fíjense, para las del eje anterior, solo el pulmón está compuesto de dos partes, ¿no? El que va a alojar al diafragma y al muelle de retorno. Y para los del eje posterior, tenemos la misma configuración, pero a través del mismo vástago se encuentra añadido, ¿no? Un segundo subconjunto de diafragma, pulmón y muelle de retorno. Como en esta parte, ¿sí? Del tractocamión se va a encontrar la mayor cantidad de peso, necesitamos aplicar mayor presión también a este conjunto de ruedas, ¿no? Por lo tanto, se va a trabajar de esta forma, ¿no? Entonces, ustedes tienen que ver, tienen que evaluar, ¿no? En base al sistema que les corresponde. Aquí podemos ver, ¿no? En la parte de acá tenemos un esquema más sencillo, ¿no? De los componentes, numerados todos, ¿no? Y esta es la parte esquemática de ese mismo sistema, ¿no? Tenemos los conjuntos de pulmones, ¿sí? Tenemos el compresor, los compresores, la unidad reguladora, la unidad que va a almacenar la condensación. Tenemos los relés de carga, ¿no? En este caso los relés actuadores. Tenemos el conjunto de pulmones o chicharras posteriores. Comparen, son más grandes siempre, ¿no? Las del eje posterior. Mientras que las del eje anterior van a ser comandadas por un relé, ¿ya? El cual también va a poseer retorno, pero las del circuito delantero van a tener la capacidad de trabajar de esta forma, ¿no? Entonces tenemos otros conjuntos que van a trabajar de esta forma, ¿no? ¿En base a qué? Aquí tenemos, por ejemplo, la palanca del freno de estacionamiento neumático. Aquí tenemos una válvula de alivio, ¿no? Lo que se había comentado para poder desregular cuando se bloquean estos pulmones posteriores, ¿no? También tenemos el pedal de servicio, que habíamos indicado, ¿no? Que en base a la presión que se ejerce en el pedal, internamente se van a ir activando y cerrando circuitos, ¿no? No se olviden que el pedal de servicio en los sistemas neumáticos es una válvula neumática de control. Si ustedes pueden fijarse, tanto sus salidas, ¿no? Anteriores y laterales van a trabajar en diferentes lugares, ¿no? Tienen que seguir este circuito e interpretar también de dónde toman y de dónde transportan el aire, ¿no? Generalmente, la válvula del pedal de servicio va a trabajar en relación a la carga y la posición de los acumuladores, los calderones o botellones, ¿no? Por eso deben de fijarse en sus camiones dónde se encuentran instalados y qué cantidad de estos existen en la unidad, ¿no? Tiene que ser relativa, tiene que ser proporcional. Ya. Prendan sus camaritas, prendan sus camaritas. Van a entrar al Moodle, ¿no? En el calendario se han debido fijar que tenemos nuestra actividad correspondiente para el día de hoy. Entren al Moodle, ya tienen activado su chat, ¿no? Se abre 8:20. Yo voy a estar conectado en el Zoom todo el momento y les voy a ir ayudando, les voy a guiar, ¿no? No se los voy a hacer. En la primera actividad que hemos tenido y la han entregado el día de ayer, se van a dar cuenta de que varias de las respuestas son ambiguas. ¿Eh? ¿Se dan cuenta? No están bien respondidas. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestra capacidad y forma de redacción, ¿no? Tampoco utilizan mucha semántica en sus respuestas. ¿Qué quiere decir esto? No están teniendo la capacidad de componer oraciones grandes para poder explicar lo que quieren decir, ¿ya? Y hay algunos de esos trabajos
que están escribiendo como si estuviesen hablando, ¿no? Ustedes ya han pasado trabajo de grado 1, entonces tienen que empezar a verificar eso, ¿no? Entonces, ingresen de una vez al Moodle, tienen el chat, yo voy a seguir conectado todo el tiempo acá en el Zoom para guiarles, ¿no? Paguen sus camaritas para sus megas. Profe,